Bien. Vamos a tener en este masterclass una de las clases que nosotros hacemos cuando los que participan en este programa integral se inscriben en lo que es instalaciones eléctricas industriales. Como ya me presentaron, soy el ingeniero Ricardo Zurita Armas y vamos a nosotros, en primer lugar, a indicar de que este programa integral está constituido por 3 módulos. El módulo de instalaciones eléctricas en la industria, el módulo de instalación de tableros eléctricos de control y medición, y también el módulo de instalación de máquinas y equipos eléctricos industriales. Cada uno de estos módulos tiene una duración de 50 horas académicas. En la página web de TechSoup, ustedes pueden encontrar el contenido de cada módulo. Por ejemplo, en el primer módulo vemos algunas generalidades sobre las instalaciones eléctricas, lectura e interpretación de esquemas eléctricos, componentes de las instalaciones eléctricas, instalación de circuitos para alumbrado y toma corriente, instalación de circuitos alimentadores y derivados para motores eléctricos, arranque e inversión de giro de motores trifásicos y, de acuerdo a la norma, vemos el fundamento para el diseño de instalaciones eléctricas de tipo industrial. En el segundo módulo, instalación de tableros de control y medición, vemos el tema de tableros eléctricos para el control de motores eléctricos, instalación de arrancadores de estado sólido y variadores de velocidad, tableros para compensar la energía reactiva y también tableros de medición. Y en el último módulo, ya para terminar con este programa integral, vemos el tema de instalación de transformadores, montaje y conexionado de motores eléctricos, sistemas de iluminación interior, equipamiento de subestaciones de distribución y también vemos el tema de sistemas de puesta a tierra. Como ya se indicó, vamos a desarrollar el tema de circuito alimentador y arranque de un motor trifásico de rotor en corto circuito. En primer lugar, definamos lo que es una instalación eléctrica. ¿Para qué utilizamos una instalación eléctrica? Una instalación eléctrica viene a ser un conjunto de elementos que se necesitan, en primer lugar, para generar la energía eléctrica, luego conducir la energía eléctrica y también transformar la energía eléctrica. ¿Y para qué? Para que sea utilizado por las máquinas y aparatos receptores. Aquí, algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la energía eléctrica mueve el mundo. Sin la energía eléctrica, ¿qué pasaría en nuestras vidas? ¿Se imaginan ustedes que en este momento hay un corte de la energía eléctrica en todo el mundo? ¿Qué es lo que pasaría? Por ello, es muy importante que nosotros tengamos los conocimientos de instalaciones eléctricas. Una instalación eléctrica inicia en lo que se llama el sistema de generación de la energía eléctrica. Aquí, por ejemplo, tenemos una central hidroeléctrica donde se aprovecha el recurso energético del agua para, en primer lugar, generar o transformar la energía hidráulica del agua en energía mecánica de movimiento. Aquí en la central yo tengo energía mecánica. Esta gran energía mecánica que tenemos en la central no lo podemos transportar a grandes distancias. No lo podemos transportar a cientos de kilómetros. Y por ello, esta energía hidráulica del agua transforma este tipo de energía en energía mecánica de movimiento en una máquina que se llama turbina. Cuando la turbina gira, esta energía mecánica mueve el rotor de un generador y el generador lo que hace es
transformar esta gran energía mecánica en energía eléctrica. Aquí podemos nosotros indicar de que nosotros usamos la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de la energía mecánica, que no lo podemos transportar a grandes distancias, la energía eléctrica sí lo podemos transportar a grandes distancias. Por ejemplo, en el Perú tenemos muchas centrales que están muy alejadas de las ciudades. Una de las principales que tenemos está en Huancavelica. Y desde Huancavelica se lleva la energía eléctrica a diferentes partes del Perú. En los bornes del generador, nosotros podemos tener un nivel de tensión de 13.800 voltios. Y para que sea transportada a grandes distancias, esa energía eléctrica lo tenemos que transformar a mayor tensión. Y para ello utilizamos este transformador que me va a transformar los 13.800 voltios a 220.000 voltios. Y ahí iniciamos el proceso de transporte de la energía a grandes distancias. En el camino vamos a tener otros transformadores ubicados en subestaciones eléctricas. Y la energía eléctrica va a disminuir de nivel, por ejemplo, a 60.000 voltios. Luego aquí tenemos otra subestación, se disminuye a 33.000 voltios. Otra subestación se disminuye a 10.000 voltios. Y por último, para los últimos consumidores, la energía eléctrica se va a transformar en 220 voltios, como es nuestro caso. Nosotros en nuestras casas compramos la energía eléctrica en 220 voltios. Pero las empresas industriales compran la energía eléctrica en 10.000 voltios, en 33.000 voltios, 60.000 voltios. Las empresas mineras compran en 220.000 voltios, 138.000 voltios. Hemos indicado que en la central eléctrica nosotros tenemos energía mecánica. En todo proceso productivo, nosotros necesitamos de energía mecánica. Por ejemplo, en una empresa industrial, para mover una faja transportadora, para mover un ventilador, para mover un compresor, una bomba centrífuga, una grúa puente, máquinas, herramientas, etc., nosotros necesitamos de energía mecánica. Como ya les había indicado, esta energía mecánica lo tenemos en las centrales de generación. Pero como no lo podemos transportar a grandes distancias, ¿qué es lo que hemos hecho? En el generador, la energía mecánica lo hemos transformado en energía eléctrica. Y luego la energía eléctrica lo hemos transportado a grandes distancias. ¿Para qué? Para hacer llegar esta energía eléctrica, por ejemplo, aquí a este motor eléctrico. ¿Y qué es lo que hace este motor eléctrico? El motor eléctrico convierte la energía eléctrica en energía mecánica de movimiento que se necesita en todos los procesos productivos. Incluso en nuestras casas, en las empresas comerciales, en los edificios públicos, se necesita de energía mecánica. ¿Y de dónde se saca esa energía mecánica? De los motores eléctricos. Aquí tenemos algunas aplicaciones del motor. Como ya les había indicado, bombas centrífugas, compresores, ventiladores, bombas de combustible, grúas puente, máquinas herramientas, fajas transportadoras, ascensores, molinos, chancadoras, y podemos ir numerando una serie de aplicaciones del motor eléctrico. Estos motores eléctricos en la industria lo encontramos de diferentes tipos. Motores de corriente continua, motores de corriente alterna, monofásicos, trifásicos. El motor que más se utiliza es el motor trifásico de inducción de rotor en corto circuito. Estas son las partes de este motor eléctrico. Lo básico que podemos ver aquí
viene a ser un rotor, que es la parte que va a girar, una placa de bornes por donde vamos a hacer la conexión de los conductores que van a hacer llegar la energía eléctrica al motor. Tenemos una placa de características, la carcasa, el bobinado del estator, el eje donde vamos a tener la energía mecánica, y es importante hacer la ventilación del motor. ¿Por qué? Porque en el proceso de transformación de la energía eléctrica en mecánica se producen pérdidas y esas pérdidas generan calor. Por ello es importante la ventilación. En el curso vemos diferentes placas de características de los motores y les enseñamos a interpretar estas placas de característica. Por ejemplo, aquí dice que este motor se puede conectar o en triángulo o en conexión estrella. Aquí vemos que en la caja de bornes este motor se ha conectado en estrella. El motor, como es trifásico, tiene 3 bobinas y la forma de conectar en estrella es puenteando los bornes de salida de cada una de las bobinas. Y aquí observamos la conexión delta o conexión triángulo. ¿Cómo logramos esta conexión? Uniendo una salida de una bobina con una entrada de la siguiente bobina. Salida de la segunda bobina, entrada de la tercera bobina. Salida de la tercera bobina, entrada de la primera bobina. Esa es su forma de conexión. Cuando se utiliza la conexión estrella y cuando se utiliza la conexión triángulo, en el curso les indicamos el por qué. Importante aquí es leer lo que dice la placa de característica. Entonces, el motor eléctrico, ¿no? El motor eléctrico lo utilizamos para transformar la energía eléctrica en energía mecánica de movimiento. Entonces, aquí en la figura vemos un conductor que está llegando a la caja de bornes del motor. Este viene a ser el motor y esta máquina que está acá viene a ser una bomba centrífuga. ¿Para qué utilizamos esa bomba centrífuga? Para impulsar el agua de un tanque cisterna a un tanque elevado o de repente de un tanque cisterna al suministro de agua para los diferentes consumidores. Entonces, en la instalación del motor eléctrico vamos a ver circuitos alimentadores que van a estar constituidos por el conductor eléctrico, por el dispositivo de protección del conductor. Vamos a tener canalizaciones por donde van los conductores y también vamos a tener el circuito de control del motor, al cual le llamamos arrancador del motor. Aquí tenemos algunos tipos de conductores. En los catálogos de los fabricantes de conductores como Indeco, Zepper y otras marcas que tenemos a nivel nacional, vamos a encontrar una gran variedad de conductores eléctricos y en el curso les enseñamos a hacer la selección. Primero calculamos el calibre del conductor y luego seleccionamos el tipo de conductor. También vamos a encontrar dispositivos de protección, como son estos interruptores termomagnéticos, para proteger a nuestro circuito contra sobrecarga y también contra cortocircuitos. Vamos a encontrar las canalizaciones. Pueden ser tubos, bandejas, ductos aéreos. El conductor puede estar directamente enterrado en ductos subterráneos o también canales subterráneos. Y vamos a tener el arrancador del motor. En ese arrancador del motor vamos a tener elementos que nos van a servir para hacer el control del motor, para arrancarlo y apagarlo. Por ejemplo, aquí tenemos un interruptor termomagnético. Aquí tenemos un contactor. Aquí tenemos un relé térmico. Por acá tenemos pulsadores. Por acá tenemos
lámparas. Y aquí un conjunto de bornes que nos van a servir para conectar este circuito para el control del motor. Cuando nosotros trabajamos en la selección de los conductores eléctricos, trabajamos con normas. Y en el Perú tenemos el Código Nacional de Electricidad. Tenemos 2 tomos del Código Nacional de Electricidad. El Código Nacional de Electricidad Utilización y el Código Nacional de Electricidad Suministro. En el curso utilizamos el Código Nacional de Electricidad Utilización, donde nos indican las máximas caídas de tensión que debemos tener en los conductores. Entonces aquí tenemos un esquema donde nos indica que desde el suministro de la red de distribución, por ejemplo, hacia un medidor de energía, debe haber como máximo una caída de tensión de 1%. Desde el contador de energía hasta nuestro tablero debe haber una caída de tensión de 2%. Y desde el contador de energía hasta la última carga que está por acá, debe haber una caída de tensión máxima de 4%. Esto con respecto a la tensión. Pero también con respecto a la corriente, en el código nos indican cómo nosotros tenemos que seleccionar el conductor. Aquí aparece un 125%. Esto significa que cuando calculemos nuestro conductor por capacidad de corriente, vamos a multiplicar por 1,25, que viene a ser el 100%, a la corriente nominal de un motor. Entonces, si mi corriente nominal de mi motor es de 30 amperios, para seleccionar el conductor tendré que multiplicarlo con por 1,25. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, este ejemplo se trata de un circuito que va a servir para alimentar un motor desde un tablero, estando trabajando con 380 voltios. El motor lo tenemos acá. La distancia del tablero hasta el motor va a ser de 165 metros. Los datos característicos del motor es que la potencia es de 15 kilowatts, el factor de potencia 0,85 y la eficiencia del motor 89%. Para este ejemplo vamos a utilizar un conductor TW80 y este conductor va a estar instalado en una tubería de PVC, una tubería plástica. Entonces cuando seleccionemos este conductor y también cuando seleccionemos este interruptor termomagnético, vamos a aplicar la norma. Entonces acá tenemos que cuando seleccionamos el conductor alimentador y no tenemos el dato de la corriente nominal del motor, para calcular la corriente nominal del motor utilizamos esta fórmula. Potencia nominal del motor entre raíz de 3, entre la tensión, el factor de potencia y la eficiencia. Todos los datos lo tenemos acá. Estos son los datos del motor y aquí está el dato de la tensión eléctrica. Entonces lo reemplazamos en la fórmula y vamos a tener que la corriente nominal del motor es de 30,13 amperios. Y como habíamos indicado, para seleccionar el conductor de acuerdo a norma, tenemos que multiplicarlo por 1,25. 30,13 por 1,25 me da 37,66 amperios. ¿Qué hago con esta corriente calculada? Me voy a la tabla del conductor. Entonces aquí dice 37,66 amperios. Me voy a la tabla del conductor y acá, en esta tabla, busco 37,66. Como exactamente no voy a tener 37,66, ¿correcto? Tengo 31 y 39. ¿Cuál escojo? Escojo el valor mayor.
escojo 39 amperios. Y con 39 amperios me voy al lado izquierdo y en el lado izquierdo tengo el calibre del conductor. Este conductor va a ser de 6 milímetros cuadrados. ¿Correcto? 6 milímetros cuadrados. Entonces, en la solución del ejercicio, aquí estoy poniendo que por capacidad de corriente, mi conductor debe ser de 6 milímetros cuadrados. Pero me falta hacer todavía un cálculo. Ese cálculo tiene que ser por caída de tensión. Y también habíamos visto que la norma indica cuál es la máxima caída de tensión que tiene que haber en el conductor. Entonces utilizo ahora mi fórmula para hacer el cálculo por caída de tensión. Esta viene a ser mi fórmula. Raíz de 3 por resistividad, por longitud, por corriente, por factor de potencia, entre porcentaje de caída de tensión. Aquí está lo que estábamos conversando respecto a lo que indica la norma. Y luego tenemos aquí el valor de la tensión. ¿Cuánto es lo que dice la norma? La norma dice que en los circuitos alimentadores, la caída de tensión no debe ser mayor al 2,5%. Y 2,5% es igual a 0,025. Eso lo reemplazo en la fórmula. Ahora, este dato que está acá, lo saco de la tabla de los conductores. Como estamos utilizando un conductor de cobre, ¿no? Como estamos utilizando un conductor de cobre, para el cobre utilizamos que la resistividad del conductor va a ser 0,0172 ohmios milímetro cuadrado sobre metro. Entonces los otros datos lo tenemos. Tengo la longitud, tengo la corriente, tengo el factor de potencia y tengo la tensión. Reemplazo los valores y hago mi cálculo. Esto me sale 13,25 milímetros cuadrados. Ahora, si me fijo en la tabla, no hay un conductor de 13,25. Aquí está el calibre del conductor. Tengo que ver en esta columna. Si nosotros observamos, no hay 13,25. Hay 10 y hay 16. ¿Cuál escogemos? Escogemos el mayor, 16 milímetros cuadrados. Entonces, vamos a decir que por caída de tensión, el conductor que se selecciona es de 16 milímetros cuadrados. Y recuerden que por capacidad de corriente, nuestro conductor era de 6 milímetros cuadrados. Entonces tengo dos soluciones. ¿Cuál escojo? Escojo el mayor calibre. Entre 6 milímetros cuadrados y 16 milímetros cuadrados, el calibre mayor viene a ser 16 milímetros cuadrados y por lo tanto mi conductor va a ser de 16 milímetros cuadrados. Ese conductor que está saliendo del tablero y recorre 165 metros hasta llegar al motor debe ser de 16 milímetros cuadrados. ¿Cuánta corriente puede transportar este conductor? Según la tabla, hasta 68 amperios. Una vez que ya seleccioné el conductor, vamos a regresar a la figura. Ya seleccioné el conductor, este conductor ya está seleccionado. Entonces tengo que seleccionar ahora mi interruptor termomagnético. Este interruptor termomagnético va a proteger al conductor de 165 metros. No protege al motor. Los dispositivos que van a proteger al motor van a estar aquí en el arrancador. ¿Cómo selecciono el interruptor termomagnético?
vamos a utilizar esta relación que dice que nuestro interruptor termomagnético va a estar comprendido entre 1,15, la corriente nominal, hasta la capacidad del conductor. ¿Cuánto es la capacidad del conductor que habíamos apuntado? 68 amperios. Entonces, eso lo ponemos en la relación. Y 1,15 lo multiplicamos por 30,13, que es la corriente nominal del motor. Y acá vamos a tener la relación. Nuestro interruptor termomagnético está comprendido entre 34,65 amperios a 68 amperios. Con este dato, nos vamos a la tabla de fabricantes de interruptores termomagnéticos. Aquí está la corriente nominal y, por ejemplo, podemos escoger un interruptor de 50 amperios. Y eso lo ponemos acá. Entonces, nuestro interruptor termomagnético que nosotros necesitamos para proteger al conductor es de 3 por 50 amperios. 3 porque es un interruptor para un circuito trifásico. ¿Correcto? Entonces ya tenemos seleccionado el interruptor y también tenemos seleccionado el conductor. Según nuestro esquema, ya tenemos esto y ya tenemos esto. ¿Qué nos falta? Nos falta el arrancador. El arrancador para el motor va a cumplir funciones importantes indicadas por la norma IEC 947. El arrancador, todo esto viene a ser el arrancador, debe cumplir funciones de seccionamiento, de interrupción, protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga y también de conmutación. Y para ello, nosotros debemos utilizar diferentes elementos, como por ejemplo, seccionadores, guardamotores, relés térmicos, contactores, seccionadores fusibles. Entonces, en el desarrollo del curso, hacemos la descripción de cada uno de estos componentes y también les enseñamos a seleccionar. Algunos equipos auxiliares que vamos a tener va a ser el gabinete donde va a estar el tablero, un rielding donde se montan los equipos, vamos a tener borneras, lámparas de señalización, pulsadores. Por ejemplo, si yo presiono el pulsador verde, el motor debe arrancar. Y si presiono el botón de color rojo, el motor debe desconectarse. Y para ello, tenemos un circuito que nosotros lo desarrollamos en las clases y este circuito lo cableamos, ¿ya? Montamos los componentes en una placa base y luego hacemos el cableado y la prueba de funcionamiento. También en el desarrollo de nuestras clases utilizamos algunos softwares de simulación. Si ustedes pueden observar aquí, ahí está el circuito para el control del motor. Vamos a hacer la simulación de cómo en este software que viene a ser el Cadecimo, este es un software libre que ustedes lo pueden encontrar en internet y aquí en el curso les enseñamos a utilizar. Vamos a arrancar el motor. Primero cierro mi interruptor termomagnético en el circuito que se llama de fuerza. Luego voy a presionar un pulsador de arranque que es de color verde y el motor tiene que funcionar. Ahí está. Entonces mi motor funcionó. Entonces, ¿qué elementos estoy utilizando aquí? Interruptores termomagnéticos, contactores, relés térmicos, pulsadores, lámparas de señalización.
Con el pulsador de color rojo, lo apago. ¿Correcto? Con el pulsador de color verde, lo apago. Y si hubiera alguna sobrecarga en el motor, que es una falla muy común en los motores, cuando no se hace trabajos de mantenimiento, cuando el eje del motor no está correctamente alineado con la carga, entonces este dispositivo de protección al cual le llamamos relé, detecta la falla y cuando detecta la falla debe desconectar al motor. Sensó la sobrecarga y apagó al motor. Esto se hace en forma automática. Y a la derecha, en un circuito que se llama de control, observamos que una lámpara de color rojo se ha encendido y eso me está indicando que el motor se ha desconectado porque ha habido una falla en el sistema. ¿Qué falla ha habido? Ha habido una sobrecarga. Y antes de poner en operación, tenemos que solucionar la falla y luego poner nuevamente en operación a este sistema de control. ¿Correcto? Bien. Esto era lo que quería el día de hoy compartir con ustedes. Si tuvieran alguna consulta, ¿no? Lo pueden hacer en este momento para que ustedes tengan bien en claro en qué consiste este programa integral al cual se le denomina instalaciones eléctricas industriales, que como ya he indicado, está constituido por 3 módulos o cursos que duran cada uno 50 horas.